Vamos a hablar con Robert Valencia, periodista, comentarista y analista, está en New York. Hola Robert, buen día. Hola Chavo, un placer volver a hablar contigo. Igualmente. Un saludo a todos, por supuesto. ¿Cómo, bueno, las cosas que se ven desde aquí, hay toque de queda, hay realmente la sociedad está muy agitada. Contame cómo están las cosas, cómo estás viviendo todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que eso es una crisis generalizada, en todo el sentido de la palabra. Aquí en la ciudad de Nueva York se han visto disturbios en algunas áreas de la ciudad, como por ejemplo Brooklyn, que es el condado en el cual yo resido. Han ocurrido desmanes en el área de Soho, en Manhattan. Soho viene siendo esta área afluente donde hay muchas boutiques y tiendas de alta gama, si se quiere decir, Chanel, Rolex, etcétera. Carros incendiados en algunas partes, y eso es producto, bueno, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Obviamente creo que nadie está de acuerdo con que haya un tipo de destrucción masiva, pero al final de cuentas yo creo que ese tipo de acciones es producto precisamente de ese descontento y el rechazo precisamente de un sistema opresor racista que existe en este país, un país que se niega perdón, a ver esta opresión que existe en un sector de la población y que obviamente ha alcanzado su punto de ebullición, no solamente con la muerte de George Floyd, como tú lo acabas de describir. La semana pasada hubo otro evento que pudiera haber llevado a ese tipo de acción. Me refiero al incidente que hubo con una mujer blanca llamada Amy Cooper en el parque, que había sacado a su perrito en el Parque Central en un área donde no podía soltar el perro sin una correa. Ella lo soltó y llegó un hombre, le dijo a la señora, por favor, póngale la correa al perro porque aquí es un área donde viven muchos pájaros, viven un hábitat natural ahí, y si el perro no tiene su correa, va a atacar ese hábitat natural. La mujer naturalmente respondió no naturalmente, me parece que fue una reacción muy propasada y dijo, mire, yo voy a llamar a la policía y le voy a decir que es un hombre afroamericano quien me está atacando, y lo dijo en cámara. Entonces, cuando se utiliza la fuerza pública en contra de una comunidad afroamericana, ella entiende, por ejemplo, que al traer la policía, ese hombre puede ser atacado de la misma forma que fue atacado George Floyd. Es decir, ¿cómo se diría? Lo utilizan como un arma, ¿no? de ataque contra esa comunidad, y obviamente este incidente de Amy Cooper, que es el que acabo de describir en el Parque Central, ocurrió en la misma semana que ocurrió la muerte de George Floyd. Por fortuna ese hombre en el incidente de Central Park no corrió con la misma suerte. Por el contrario, la mujer fue realmente, digamos, vilipendiada y vamos a decirlo, ¿cómo se diría? Bueno, obviamente juzgada por su forma de actuar, porque sabía que al llamar a la policía podía haber infligido un grave daño o algo claro, peor en esa persona. Y esto todo es una combinación, la punta del iceberg de otro tema que por supuesto lo podemos discutir en ese programa, pero en vista de eso, más la posición de Donald Trump, que se escuda en Twitter para lanzar ataques etnonacionalistas y de echarle más leña al fuego, si se quiere decir, pues obviamente esto ha desencadenado en una situación que ha desestabilizado el país en medio de una pandemia, que eso es algo que prácticamente no tiene precedentes. Sí, ¿cómo está hoy el día? ¿Cuántas ciudades de los Estados Unidos están en conflicto? Si es que no están todas. Lo que se ve es obviamente Minnesota, Nueva York, pero no sé cuántas más hay en conflicto con gente en las calles manifestándose. De lo que se sabe, por lo menos son las ciudades grandes. Estamos hablando obviamente de Minneapolis siendo el epicentro de todo este... Minnesota no, Minneapolis. Cuando dije Minnesota, dije Minneapolis. Sí. Minnesota es el estado, Minneapolis es la ciudad de ese estado. Minneapolis es el epicentro de todo esta conmoción, y obviamente esto se ha expandido en otras como Boston, como Los Ángeles, incluso Miami. También ha habido manifestaciones en Houston, en Texas. En Atlanta hubo también un evento bastante importante en el sentido de que
los manifestantes atacaron la sede de la CNN, que es la sede global de esa cadena de noticias, porque entraron 2 policías y obviamente ahora ese ataque y ese acto de, digamos, de rebelión, si se quiere decir, bueno, llegó a esa instalación y destruyó algunos cristales. Y parece que esto no va a tener reversa porque aquí hay un punto muy importante, Chavo, que yo creo que es importante mencionarlo. En un país que está obviamente en conmoción en todo el sentido de la palabra, 40 millones de desempleados, más de 100,000 muertos por cuenta del coronavirus, y ahora aunado a esto vemos el tema del abuso policial. Tenemos un presidente en el cual realmente no ejerce la función de un presidente en tiempos de crisis, y yo creo que eso es algo que es muy tradicional en este país. Lo que ocurrió con George W. Bush en el 9/11, por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algunos presidentes a lo largo de la Guerra Fría mostraban un grado de simpatía como para calmar los ánimos de la nación. Y lo que vemos es que Donald Trump, en vez de hacer un llamado a la unidad nacional y a la calma, lo que ha hecho es precisamente eso, es echarle más leña al fuego con un lenguaje flamígero, con un lenguaje inflamatorio por Twitter, diciendo, por ejemplo, cuando los motines empiezan, los disparos comienzan. Ha hecho un llamado, incluso amenazando que va a enviar a los militares a las calles. Y yo creo que en Argentina saben cómo es eso, en muchas partes de Latinoamérica saben que militarizar una protesta es una receta desastrosa, porque obviamente va a ocasionar más muertes, más daño, y la gente obviamente se va a enojar muchísimo más y no va a llevar a nada. Y cuando Donald Trump escribe estas cosas, incluso sus consejeros le han dicho que por favor no escriba más cosas en Twitter, que por favor haga un llamado a la unidad. Él hace todo lo contrario. Él dice que hay que hacer un llamado a la ley y el orden. Sí. Buen día, soy Néstor Espósito. Por lo que vos podés observar de lo que está ocurriendo allí, ¿la pandemia precipitó el odio racial o el odio racial? A ver, los blancos odian a los negros históricamente y la pandemia es como un telón de fondo que podría estar como no estar. Bueno, aquí hay un punto que también me parece que es importante, y gracias por esa pregunta, Néstor. El odio racial no ocurrió inmediatamente cuando Trump asumió el poder. Yo creo que eso también sería falso, hacer esa aseveración o esa observación. Obviamente, con Trump no ocurrió este tipo de disparidad racial y de diferencias entre ambas razas aquí en Estados Unidos. Obviamente nos podríamos extender todo el día y hacer una teoría y una tesis, porque obviamente estamos hablando que existen o existían cuerpos policiales anti-negros para controlar los esclavos desde los años 1700. Yo no pretendo responsabilizarlo a Trump directamente de esto. Lo que pregunto es, el odio racial que ahora tiene, como ha tenido en otro momento de la historia, un epicentro, porque mataron a un negro con brutalidad policíaca, ¿esto surgió como surge de tanto en tanto o esto se precipitó por la pandemia? Lo que digo es, ¿hay un odio histórico hacia los negros o ese odio histórico hacia los negros se precipitó ahora porque está el coronavirus? Bueno, esa sería ya otra forma de plantear la pregunta, y yo creo que podríamos decir que sí. ¿Y por qué? Porque el coronavirus ha revelado una realidad que ya muchos conocíamos, y es la desigualdad racial en este país. De los 40 millones de desempleados que existen en Estados Unidos, obviamente una gran parte de ellos provienen de trabajos que podrían considerarse trabajos de bajos ingresos, los cuales son ocupados en su mayoría no solamente por los afroamericanos, por los hispanos también. Eso también hay que mencionarlo. Una de las principales víctimas del coronavirus es la comunidad afro, precisamente por las condiciones en que viven o que han vivido por mucho tiempo también, nuevamente porque también muchas de esas personas ocupan lo que se conocen como trabajos esenciales, y cuando se enferman, cuando tienen estas condiciones, también vienen otras condiciones subyacentes o comorbidades.
lamentablemente es una comunidad que también enfrenta muchos desafíos sanitarios. Hay áreas afroamericanas en este país que no tienen agua o que tienen agua contaminada, como es el caso de Flint en Michigan. Son estas personas que todavía hasta el momento no se les ha resuelto un derecho fundamental, que es tener agua limpia y potable. Es un ejemplo claro de la diferencia que existe acá. Roberto. Y obviamente el coronavirus lo que ha hecho es eso, es revelar a la luz, arrojar una luz sobre una división, social, donde hay los que tienen más y los que tienen menos, y lamentablemente eso es lo que ha demostrado. El coronavirus también ha revelado ese tipo de diferencias, y obviamente todos estamos en cuarentena, todos estamos encerrados, y los ánimos se caldean cuando vemos estas injusticias y la gente sale a protestar. Muchísimas gracias, Robert. Ha sido muy completo el informe. Robert Valencia es periodista, comentarista y analista, está en New York. El fin de semana fue realmente duro en los Estados Unidos.